Y bueno, estamos en el capítulo 3 de Filipenses y el estudio de hoy es ¿quién es un verdadero cristiano? En realidad hemos dicho que el libro de Filipenses es un libro maravilloso en donde el apóstol Pablo nos da claves y fórmulas maravillosas para estar siempre gozosos, no importa cuáles sean las circunstancias. Recordamos que él está escribiendo esta carta en la cárcel, en donde ha sido puesto de una manera injusta, porque su único crimen es que está predicando el Evangelio y no la está pasando muy bien desde el punto de vista material. Pero él está libre porque el Evangelio no puede ser apresado y él pues nos da una gran enseñanza en este libro de Filipenses. Decíamos que la palabra gozo aparece 27 veces y nunca pensaríamos que él está en una situación difícil en la cárcel, sino que está pues muy gozoso en algunas vacaciones por ahí, ¿verdad? Y ya vimos 2 capítulos, vamos realmente en la mitad del libro, vimos el capítulo 1, el capítulo 2, y nada más para dar una, así rapidito, el capítulo 1 es gozo a pesar de las circunstancias. De eso habla todo el capítulo 1. Pero bueno, vamos a pedirle por favor a Toño que nos guíe en una pequeña oración para que todo esto tenga la bendición de Dios y sea de mucha fuerza, de mucho beneficio para nuestra alma. Por favor, Toño. Señor, te damos gracias de que nos permitas estar reunidos aquí esta noche. Te pedimos que nos enseñes a orar, a pedir por nuestros seres queridos y por todo el mundo en general. Ayúdanos a entender la plática de esta noche de quién es un verdadero cristiano, para que nosotros podamos invitar a ese cristiano también. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El libro de Filipenses, un libro maravilloso, el capítulo 1, Pablo nos enseña al cristiano, no al no cristiano. El no cristiano no tendría la menor posibilidad de entender lo que está diciendo Pablo, mucho menos de apropiárselo y ponerlo en práctica, ¿no? Es realmente un libro para la familia de Dios, para los cristianos, aunque a través de eso, pues los no cristianos podrían escuchar algo y darles la comezón de querer entender más y de querer apropiarse de Cristo como su Salvador para tener lo que Pablo nos enseña aquí y que es accesible para cada uno de nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Capítulo 1, gozo a pesar de las circunstancias. Capítulo 2, que también ya lo acabamos de ver, es gozo en servir a Cristo. Y la última plática que tuvimos, que fueron los últimos versículos del capítulo 2, vemos cómo hay personas que están dando su vida por Cristo. Y no les importa, están realmente llenos, están satisfechos, saben que dando es como recibimos. Y ahí nos platica Pablo de Timoteo, su gran amigo ahora, era su discípulo, pero ahora ya no es así. Ustedes saben cómo es Timoteo y cómo él da su vida por todos nosotros. Yo mismo, ¿verdad? Y también Epafrodito, que yendo a Roma casi pierde la vida, estuvo muy enfermo y en el servicio a Dios. Entonces el capítulo 2 nos habla de que hay gozo, hay gran fuerza cuando tú sirves a Dios con tu vida para con los demás. Y entramos en el capítulo 3, en donde primero que nada nos quiere dar Pablo esta definición de un cristiano verdadero. Pero el tema de este capítulo 3 es gozo en compartir a Cristo con mi testimonio, con mi vida. Y bueno, para poder compartirlo, primero tengo que serlo. Yo no puedo compartir algo que no tengo. Entonces, así empieza el apóstol
Pablo en este pasaje, en donde solamente vamos a ver los primeros versículos, en donde dice Filipenses capítulo 3, empezando en el versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y bueno, y quiero enfatizar cómo inmediatamente saca la palabra. Es una palabra que está por todo el libro. Gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esos son los versículos que vamos a ver en esta ocasión. Y vemos que el apóstol Pablo, bueno, él no tuvo capítulos, era sencillamente una carta que escribía a los filipenses, muy agradecido de haber mandado a Epafrodito a Roma para que estuviera con él un tiempo y le ayudara, pero él mismo está mandando a Epafrodito de regreso a Filipos y está escribiendo esta carta, muy lleno de Dios y satisfecho y muy contento de lo que está pasando en Filipos, porque el grupo de Filipos sí está saludablemente siguiendo a Cristo. Entonces, cuando vemos aquí versículo 21, versículo 22, capítulo 3, capítulo 4, eso lo puso el hombre muchísimo después, para poder estudiar los libros, pero no estaba en el original. Y entonces aquí, pues, a lo mejor fue un poco apresurado romper el capítulo 2 y el capítulo 3, porque pensamos que lo primero que dice en el capítulo 3 viene como consecuencia de la terminación del capítulo 2. Por lo demás, hermanos, como consecuencia de estas cosas que yo he dicho en el capítulo 2, de que el gozo en la vida cristiana es compartir a Cristo con los demás, de tener un testimonio fuerte y que los demás vean a Cristo en tu vida. Ayer en otro estudio decíamos que las personas no cristianas no leen la Biblia. A lo mejor tienen por ahí una, pero no es de gran importancia para ellos y muchos ni la tienen tampoco, ¿verdad? Ellos no leen la Biblia, pero la Biblia de los no cristianos es la vida de los cristianos. Tu vida, ellos sí la ven, sí la están leyendo a medida que tú pasas y se sorprenden la manera como tú actúas, como tú reaccionas, como tú conduces tu vida. Están leyendo la Biblia. Claro, el único tema es que pues ellos sean atraídos para venir a Cristo y eso es todo, pero tu vida es muy importante. Y entonces aquí Pablo, habiendo dicho de estos grandes modelos que tenemos cristianos que están dando su vida por Cristo, Pablo mismo, Timoteo, Epafrodito, en el capítulo 2, les dice, por los demás, hermanos, como diciendo, yo quiero que ustedes hagan lo mismo. La vida cristiana es una vida de gran gozo. Cristo nos ha dicho que Él quiere que tengamos una vida abundante. Juan 10:10. Y la manera de tenerla abundante es seguir los lineamientos de Jesús. Y por lo tanto, esta fórmula que nos está dando Pablo en todo este libro es vital. Por eso estoy gozoso, por eso estoy lleno. No importa lo que pase. Me dicen por ahí que muy pronto voy a tener una audiencia con César y no me va a ir muy bien. Está medio atrofiada su mente y yo creo que inclusive a lo mejor pierdo mi vida. Pero a mí no me importa, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, si tengo que partir, pues parto. Pero yo no creo que voy a partir por causa de vosotros, porque todavía no acabamos el trabajo. Necesito yo decirles muchas cosas, entre ellas todas estas. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, ¿sí? Quiero que estén gozosos ante la posibilidad de que ustedes también sean partícipes del gran ejército de Dios en proclamar las buenas nuevas a otras personas. Después de todo, es el núcleo de toda la Biblia.
La Biblia la podríamos nosotros resumir en el hecho de que Jesús vino a salvar al hombre y le dio la fórmula para que él se pueda salvar. Dice Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros sabemos que no hay persona que no esté perdida, ¿sí? Entonces Jesús vino a salvar al hombre, a todos, a todo aquel que quiera, como dice el versículo de Juan 3:16, para que todo aquel que quiera no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, ese es el núcleo del Evangelio. Y el tema es aceptar a Cristo en tu corazón. Hechos 16:31, el carcelero le pregunta a Pablo qué debo de hacer para ser salvo. Y Pablo, sencillamente, de una manera muy profunda, doctrinalmente, pero muy sencillas palabras, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Eso es todo. Ya vimos toda la Biblia en unas cuantas frases, porque eso es lo más importante y lo que todo incrédulo debe saber como única cosa. No le compartas de Jonás y no le compartas de David o de Moisés, no tiene caso, porque es como tirar perlas a los cerdos. Sencillamente tienes que decirle que tiene que aceptar a Cristo, que tiene que nacer de nuevo, que tiene que tener espíritu en su corazón, y con el Espíritu de Dios en su corazón, entonces ya puede entrar a la Biblia y hacer todo esto, ¿sí? Y entonces Pablo quiere que hagamos eso nosotros, y nos dice, yo quiero que tú seas Timoteo, yo quiero que tú seas Epafrodito, y que hagas toda esta labor en el siglo XXI, así como ellos lo hicieron en esos primeros días del cristianismo. Pero es muy importante que hagamos una pausa. Porque yo no quiero motivarte a que tú hagas algo que a lo mejor no puedes hacer. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, entonces sí estamos perdiendo el tiempo, pidiéndote que hagas algo que no estás capacitado para hacer. Porque Cristo es el que va a hacer eso en tu vida, tú no lo vas a hacer. Entonces el tema de estos versículos que Pablo quiere con mucho énfasis decirnos es, bueno, ¿realmente eres cristiano? Quiero decirte que es muy importante que tú analices si tú eres cristiano. Y más en estos días en donde la palabra cristiano es tan corriente, tan mal usada, ¿no? Oyes en el radio que mataron a 3 cristianos en la India, y tú dices, yo no sé si eran cristianos, o sea, no seguían la religión hindú, y a lo mejor por ello, siendo occidentales, los llamaban, pero ¿realmente son cristianos? Y esa pregunta no la podría hacer Pablo o Jesús a nosotros mismos. Yo quiero asegurar que tú eres cristiano para continuar diciéndote las maravillas de la ley de Dios. Y las advertencias de saber y tener la certeza de que nosotros somos cristianos, pues están por todos lados. La Biblia constantemente nos está preguntando, nos está echando en cara con palabras duras. La Biblia no es así muy diplomática, sino te va al grano y te dice, a ver, vamos a ver tu vida, a ver cómo está. Y dime si realmente eres cristiano. Pues el primero que podemos ver aquí es Juan el Bautista, que de diplomático no tenía nada. Pero ciertamente decía las cosas de Dios como son. Capítulo 3 de Mateo, en el versículo 7 y 8. Y que bueno, sus palabras realmente pegaban muy duro, al punto de que la gente sí lo tenía con gran admiración, pero no le importaba decir la verdad en toda su capacidad. Capítulo 3, versículo 7 de Mateo, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ay, ¿cómo te atreves a decirme eso a mí si yo soy el religioso?
Si yo soy el que aquí comparto la religión judía con todo el mundo, y tú me estás diciendo a mí que yo soy una generación de víboras. Bueno, Jesús mismo también, muy fuerte, habla de que es necesario que nosotros analicemos nuestra vida para ver si realmente somos cristianos. Mateo 7, en el versículo 21, Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Las parábolas del capítulo 13, aquí mismo de Mateo, pues a Jesús nos habla de que solamente uno de 4 casos de semilla realmente trajo fruto abundante, ¿verdad? El sembrador tira la semilla y alguna cae en el camino, y otra cae en pedregales, y otra cae entre espinos, y ninguno de esos 3 tiene fruto, aunque a veces la semilla crece, y crece entre los pedregales, pero al no tener raíz, pronto se seca. Y podrías decir que, bueno, pues ahí está. No, señor, solamente la semilla que da a 100 y a 60 y a 30 por 1 es la que realmente produce. Y la Biblia dice que el cristiano da fruto. Él dice que quiero que llevéis fruto, y mucho fruto, dice el capítulo 15 de Juan. Entonces, constantemente estamos viendo la necesidad de que nosotros nos aseguremos de que estamos. Porque pues estar oyendo todo esto, como vamos a ver, e inclusive no solamente no me sirve, me perjudica. Porque cuántas personas hay que podrían decir que son cristianos y no lo son. Como lo vimos aquí el martes en el estudio de los muchachos, que vino una persona a decirnos, trabaja en el gobierno, y me dijo: sí tenemos en el gobierno algunos cristianos, pero hay unos que la verdad no deberían decir que son cristianos, porque mira, pasó este. Bueno, pues esas personas realmente no son cristianas. Por sus frutos los conoceréis. Aquí tenemos un ejemplo en Hechos 8, en la Biblia, Hechos 8, de una persona que se llamaba Simón el Mago. Hechos 8, 9. Había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Al oír abiertamente, a este oían atentamente todos. Versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito. Bueno, pues qué bueno que Simón, mira, una persona que practicaba la magia y que ahora está siguiendo a Cristo y siendo un ayudador de Felipe. Bueno, desgraciadamente más adelante, en el versículo 18, Simón ve que Pedro hace grandes hazañas con el evangelio, y Simón le dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Bueno, aquí está una persona que creyó ser cristiana, siguió por un tiempo, pero estaba mal su situación y su doctrina, una doctrina totalmente egoísta para sí mismo, ¿verdad? El apóstol Pablo, ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 13, nos habla a cada uno de nosotros sobre este muy importante tema, y nos dice, 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 15, y dice: examinaos a vosotros mismos
si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos, probaos a ver si realmente ustedes están en la fe. O 2 de Timoteo, otra vez Pablo, capítulo 3, versículo 5. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, en donde Pablo le dice a Timoteo que hay personas que tienen la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Personas que inclusive predican. Yo he conocido a predicadores que tienen la Biblia, que hablan con ella, que la usan y todo, y después te das cuenta de que hablando con ellos, o yo me acuerdo una vez que me invitaron precisamente a predicar en Acapulco, que realmente no lo hago. Yo no soy de ir a predicar a lugares así muy grandes, y yo prefiero mejor estar ahí con Toño en 2 o 3 y ya. Pero bueno, en esa ocasión fui y había una persona que era uno de los ancianos, uno de los líderes de ese grupo. Yo no sé, había 200 personas en ese lugar, no sé qué, ¿verdad? Y yo prediqué, y al final pedí que cualquiera que quisiera recibir a Cristo en su corazón, que pasara al frente para hacer con ellos una oración, y esa persona pasó. Entonces yo dije, ¿qué pasó aquí, verdad? El líder sí pasó para recibir a Cristo en su corazón. Dije, bueno, pues ok, está bien, pero qué bueno, pero que quería decir, ¿verdad? Que o no estaba seguro, o no sé qué líos. Pero nosotros queremos asegurarnos de que eso no pase. Tito 1:16, el libro después de 2 de Timoteo, Tito 1:16, también Pablo le dice a Timoteo, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pues sí hay muchas personas así. Yo no quiero que eso te pase a ti, dice Pablo, y por eso está incluyendo esto en este libro de Filipenses. Bueno, Jesús ahí en las cartas, en Apocalipsis 3:16, en la carta a la iglesia de Laodicea, Apocalipsis 3:16, Apocalipsis 3:16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No hay cristianos tibios, eso no existe, ¿sí? No hay temperatura, o eres o no eres. Y entonces dice Jesús que pues lo vomitará de su boca. Realmente no podemos nosotros estar jugando con eso. No puedo tú estar diciendo, inclusive pues tropiezas gente. Muchas veces mejor no digas nada, porque todo lo que dices, después con tus hechos, vas a tropezar gente que va a decir muy cristianos, pero mira todo lo que hace. O sea, no me digas, ¿sí? Entonces es un tema muy constante a través de la Biblia. El libro de Santiago, que ya hemos predicado aquí, ¿verdad? Nos da pruebas de cristianismo, nos da 12 pruebas. ¿Cómo está tu lengua? Capítulo 3. ¿Tus obras hablan de tu fe? ¿O quieres con tus obras ganarte la fe? Es otra prueba, ¿no? ¿Cómo tratas las pruebas? Cuando viene una prueba, ¿qué pasa con tu vida? ¿Te derrumbas totalmente? ¿O no? Bueno, pruebas de tu cristianismo. Es un libro muy duro, en donde realmente Santiago quiere poner orden en la iglesia, en donde parece que hay muchos cristianos, pero muchos solamente usan la palabra, pero no lo son. ¿Y qué digamos de Primera de Juan? Todo Primera de Juan tendría yo que pues leerlo todo, porque de eso habla. Hijitos míos. Pero bueno, ¿son mis hijitos o no son mis hijitos? Dice Juan, ¿sí? Bueno, pues yo quiero que tú no te engañes, y realmente que sea Cristo el Rey, Señor, amo de tu vida. Y esa realmente es la definición de cristiano. Algunos dicen, bueno, es que yo ya hice una decisión para Cristo.
Yo me acuerdo, mire, fue en 1934, me acuerdo muy bien, ese 32 de febrero, me acuerdo. Y entonces yo hice una oración y, bueno, claro que ya me divorcié y mis hijos no me... Bueno, pero yo hice una oración. Bueno, pues esa oración no sirvió para nada, porque el cristianismo no es un evento. ¿Puedo compartir algo breve? ¿Sabes qué? Mejor al final, porque si no me paro. Y entonces, pero ahorita sí, por favor. Si no, me pierdo yo, que ya de por sí lo hago todo el tiempo, ¿sí? Pero no es un evento pasado, no es un evento presente, no lo es. Es una vida completa, en donde, claro, con tus caídas y con tus... está bien, pero va habiendo una afirmación, una transformación de tu vida. Juan 1:12 dice, más a todos los que creen en Él, los que creen en su nombre, les dio potestades de hechos hijos de Dios. Pues yo creo en Jesús. Yo creo, Toño. No, es que es mucho más que creer. Es tener, es realmente que sea tu vida. Entonces no es un evento. Tampoco es una vida moral. Realmente, bueno, mira, yo hago esto y mi vida, tú ves mi vida, mira cómo está mi vida, está bien cuadrada. Mi esposa, mis hijos, mi coche, el perro recibe toda su comidita en la mañana, todo yo lo hago, ¿sí? Yo tengo una vida moralmente bien, sí, pero la vida moral es un resultado de Cristo, no la vida moral te da a Cristo. Inclusive puede ser una gran falla, porque la vida moral puede hacerte orgulloso al estar por encima de mucha gente que no tiene tu vida tan maravillosa como tú. Entonces el cristianismo tampoco es una vida moral. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, ¿sí? Bueno, pues una persona que es nacida de Dios, pues no, cuando dice practica, es que vive en eso, no que cae de vez en cuando, vive en eso, ¿verdad? Pues si tú vives en eso, no me digas que eres cristiano, porque Cristo no te ha dado victoria sobre esa situación que traes y que no has arreglado. El joven rico, que lo vemos con Jesús, ¿verdad? Y que va el joven rico y le dice, ¿qué puedo hacer yo para recibir la vida eterna? Pues tú sabes los mandamientos, pues, no codiciarás, no robes. Yo los he hecho toda mi vida, ¿qué más puedo hacer? Y dice la palabra de Dios que Jesús lo amó en ese momento y vio dónde estaba y dijo, bueno, mira, ¿sabes qué? Ve y regala todas tus posesiones y ven y sígueme. Y ya no quiso hacerlo, porque su corazón ahí estaba, en todas sus posesiones, ¿verdad? Y le tenía que decir Jesús que su cristianismo, pues no era cristianismo porque tenía a alguien más arriba que Dios, pues todas sus posesiones, ¿sí? Entonces una vida moral tampoco es la definición de cristianismo, ¿sí? Bueno, pero a lo mejor puede ser el conocimiento del Evangelio. Una persona que sí sabe mucho de la Biblia, ha ido a muchos estudios, y sabe que tienes que arrepentirte, hacer una oración y pedirle a Cristo que entre a tu corazón. Se lo sabe de memoria. Inclusive hay algunos que tienen récord. Han hecho 100 decisiones, ¿verdad? Cada jueves vienen y hacen una oración. Tampoco es eso. No es un conocimiento de la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 6, versículo 4, nos damos cuenta que el que escribe Hebreos nos dice que no, que hay personas que tienen mucho conocimiento de la palabra, pero no son salvos. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, ¿sí? Estas personas pues tenían mucho conocimiento, pero caían continuamente, no tenían ninguna victoria en sus vidas. Bueno, pues entonces no es lo que tú sabes, no es lo que tú lees, no es porque ganaste el concurso de memorización con primera de Corintios 13, como tú lo has hecho, no es eso tampoco, para nada, ¿no? Es realmente que tú tengas un corazón para Cristo.
Y podríamos decir que tampoco es una actividad religiosa, en donde vienes y nos cuentas cuántas cosas haces tú, ¿verdad? Y te vas los domingos allá a jugar fútbol con los pobres y les das una torta y, bueno, haces muchísima actividad y no sé cuánto en el nombre de la caridad. Tampoco quiere decir eso necesariamente que es el cristianismo, ¿no? Isaías 29:13. Isaías 29:13, que dice así. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado, ¿sí? Entonces, como decimos en México lo podemos poner en español y decir dientes para afuera, ¿no? Y pues te hablas mucho, dices mucho, pero pues no hay nada, no veo nada. Pues eso tampoco es cristianismo y no vas a apantallar a Dios con mucha actividad religiosa que tú pudieras tener, ¿sí? O aquellos que quieren resaltar en el cristianismo y decirte a ti, Toño, que son mejores cristianos que tú. Tan es así que vienen y dicen 1 Corintios 13 y 14. Y tú dices, sí, la verdad, sí, yo sí, ya me ganó, ¿verdad? Bueno, pero esas personas están buscando su propia gloria. Y tenemos un ejemplo de ellos ahí en Hechos, capítulo 5, con unos señores que se llamaban Anías y su esposa, Zafira, que pues quisieron impresionar a todo el grupo para que supiera todo el grupo cuán cristianos eran ellos. Capítulo 5, allí en el versículo 1, cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué se te llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Sí? Él no tenía que regalar nada, ese no es el punto, pero él quiso decir, fíjense que vendí mi casa y yo soy un supercristiano, ustedes no saben, aquí está todo el dinero. Era mentira, ¿sí? Él había sustraído una parte, pero quería que le pusieran una estrellita, no de plata, de oro aquí en la frente, ¿verdad? Y entonces, pues Pedro dijo, ¿por qué estás haciendo eso? Una persona que también estaba manipulando, que estaba engañando un cristianismo que realmente no tenía. Bueno, pues todas estas actividades, todas estas cosas tampoco nos hacen cristianos, ¿sí? Inclusive seguir a Cristo. Judas siguió a Cristo. Él estuvo con él 3 años, ahí andaba con él, ¿eh? Y yo estoy seguro que apuntaba todo también cuando hablaba que Cristo, todo esto, lo otro. Pero ¿qué nos dice Juan, capítulo 6, versículo 70? Juan 6, 70 nos dice, Juan 6, 70 nos dice, Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Y nosotros podemos ser pues muy líderes de un gran grupo o lo que sea y no realmente comprar el cristianismo con eso. Nada de eso nos da la definición de cristianismo. Bueno, entonces, por favor, dime cómo puedo yo pues examinarme a mí mismo y ver que realmente soy cristiano. Y en realidad, aunque aquí Pablo nos va a decir varias cosas en este pasaje de Filipenses, yo lo pongo en una cosa. Hay una vida transformada. Hay algo internamente que tú no entiendes qué está pasando, pero que te hace ser una persona diferente. Y tan persona diferente
que la Biblia dice que naces de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero no es tampoco un cambio de una semana ni de dos. Yo he visto personas que han cambiado mucho por un tiempo. No, no es así, sino que es un cambio permanente, ascendente, progresivo. Bueno, y hay personas que pues Dios les da gran fuerza y tienen un crecimiento muy acelerado. Y hay personas que van creciendo muy poquito, sí, pero de todas maneras tú ves ese crecimiento. Entonces no es tampoco una carrera contra los demás. Yo voy a ser mejor cristiano que tú, y esto no es así. Dios tiene para ti un plan, Dios tiene para ti algo, pero hay transformación. Hay un deseo de agradar a Dios. Hay un verdadero hambre de buscar la Biblia. Yo me acuerdo cuando yo vine a Cristo, que bueno, para mí fue un gran enfrentamiento, porque pues yo me la he pasado en los libros toda mi vida, con muchos títulos y muchas medallas y maestría de no sé qué y no sé qué tanto. Y cuando a mí me enfrentaron ante la realidad de que yo no había nunca abierto una Biblia en mi vida. Y te podría citar que David y Goliat, pero eran cuentos, no una enseñanza para mí. Recibo a Cristo en mi corazón, me pongo el Evangelio de Juan y desobedezco. Me dicen, pues lee 3, 4 capítulos al día y en una semana pues habrás acabado el Evangelio de Juan. Yo lo leí en una noche. Y cuando fui le dije, pues ya lo leí varias veces y no lo entiendo, y a ver, explícame, está muy bonito. Y para mí fue una revelación inmensa el poder empezar a conocer este libro, una señal de que yo había nacido, un hambre que tenía mi alma de comer las cosas de Dios, ¿sí? Entonces así lo resumo yo muy fácilmente, ¿verdad? Que es el factor principal que hace que tú seas un cristiano verdadero. Y la palabra verdadero la quiero quitar realmente, que eres un cristiano, punto. ¿Para qué digo que verdadero? O eres o no eres, ¿no? Y ese es lo que, bueno, esa transformación la pongo en tres pequeñas cositas yo, que es una, la Biblia. Empieza a leer la Biblia y no me tiene que decir mucho que hoy a veces lees la Biblia. No, hombre, la devoro. 2, hay cambio en mi vida porque empiezo a leer, oye, yo no debo mentir, mira, aquí dice que no debo hacerlo. Pues, y etcétera. Entonces empiezo a transformar mi comportamiento como resultado de las cosas que estoy leyendo. Y 3, hablo de Cristo por todos lados. Empiezo a recomendar al gran médico que calma y que cura completamente las almas. Y bueno, son señales muy inequívocas de una persona que ha arrancado. Pero no es eso, sino que tiene que ser a largo plazo. No puede ser una semana, un mes, un año, 5 años, 10 años. Es toda la vida, ¿no? Hay un versículo aquí en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19. 1 de Juan 2:19. 1 de Juan 2:19, que dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, ¿sí? No sé si te han preguntado a ti, Caro, oye, ¿todavía sigues tú en eso de Cristo y la Biblia y no sé qué? Sí, oye, pero ¿cómo? Ya son muchos años, ¿no? No, bueno, pues hasta la muerte. Mira, sí, es una situación de toda la vida. Bueno, aquí el apóstol Pablo sí nos da, aquí en nuestro pasaje de Filipenses, a lo mejor ya me tardé mucho en entrar al pasaje mismo, pero bueno, fue una buena base para lo que Pablo nos quiere decir en factores, marcas que el cristiano tiene y que tú debes analizar si tú las tienes para decir, oye, pues sí, realmente sí, Cristo es el dueño de mi vida, yo soy cristiano o no, ¿qué me está pasando? La primera, pues es el tema del libro, aquí está en el capítulo 3, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. El cristiano es una persona gozosa, es una persona
que su cara revela que hay algo adentro que está bien en su vida, ¿no? Hay luz adentro y lo saca a través de, como dice el proverbio, el hermoseo del rostro. El corazón contento hermosea el rostro, dice el proverbio, ¿sí? Y entonces el cristiano es una persona que está muy contenta. Oye, ¿te sacaste la lotería? No, saqué la lotería. ¿Te regalaron un coche? No, no me regalaron un coche. Es Cristo. Que sabes que estaba yo leyendo. No, hombre, es fantástico. Entonces ando yo muy gozoso. Y es un gozo que no es un gozo como lo dice el mundo. No es una alegría superficial. Porque con 2 whiskies yo puedo tener una alegría superficial. No es una felicidad material porque finalmente sí me saqué la lotería. No es nada de eso. No tengo factores externos que me hacen tener ese gozo. Es Cristo, Cristo en mi corazón. Y en Nehemías capítulo 8, versículo 10. Nehemías 8, versículo 10. Y no lo busques porque a lo mejor no lo encuentres, mejor te lo digo yo. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. Tremendo. ¿De dónde sacas tú la fuerza? Pues del gozo que tengo. Porque el gozo de Dios es realmente mi fuerza, dice Nehemías. De hecho, yo creo que es el único que da gozo. ¿Es el único que Que da gozo. Sí, bueno, sí, Dios es el único que da gozo, ciertamente. El mundo no tiene gozo. Por lo tanto, el mundo nunca te va a dar lo que no tiene, ¿sí? El mundo te da todo lo contrario. Miseria, mentiras, pleitos, disensiones, borracheras, y un profundo vacío. Y nunca llegas. Claro que te dice que si tú tomas oso negro con un poquito de Coca-Cola te vas a sentir muy bien. Eso es mentira, ¿no? Y los ves en la televisión todos contentos. Y bueno, después de eso están firmando su divorcio con el otro, ¿verdad? Y tienen unas vidas destruidas porque son actores. Pero el cristiano no es ningún actor. El cristiano realmente tiene gozo porque tiene a Cristo en su corazón, ha arreglado el problema de su vida, que es su salvación para después de la muerte, e inclusive llega a ya no tener temor. Porque dice 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Entonces vemos a una persona súper gozosa. El apóstol Pablo, aquí mismo en Filipenses, estando en la cárcel y sabiendo que ya le va a tocar su turno con César, con Nerón, dice en el capítulo 4, versículo 1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así en el Señor, amados. Y luego en el versículo 4, ahí mismo de Filipenses, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, ¿sí? Entonces, una clara marca del cristiano es un gozo que no se va. Un gozo que constantemente está en tu vida. Inclusive es una manifestación del fruto del Espíritu Santo en tu corazón, ¿no? Amor, gozo, paz, dice Gálatas 5:22. Bueno, pues ya tenemos una. El cristiano es una persona gozosa. Es una persona gozosa en la mañana y a mediodía y en la noche, en septiembre, en diciembre y en octubre. Todo el tiempo, ¿sí? Y va caminando, derramando grandes bendiciones a los demás y haciendo que a lo mejor cambien un poquito su ceño, está tan agobiado y tan frustrado. Número 1, pero número 2, aquí Pablo nos dice también en Filipenses que hay otra marca importante del cristiano, en donde dice, primero dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, y luego después dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. El segundo es discernimiento. Entendemos lo que está pasando. Un mundo que engaña, un mundo que está totalmente en contra de Dios, y que a mí se me hace muy claro el ver eso. Su filosofía, su manera de tratar de que tú caigas en sus engaños, y
y ver el contraste de lo que dice Dios. Te da entendimiento de que el mundo, de que las cosas que están allí no son de Dios. Y te da entendimiento de las cosas que sí son de Dios. Las vas leyendo y dice, en realidad la Biblia no es un libro complicado, ¿eh? ¿Cuántas personas me dicen, no, fíjate que la Biblia yo no le entiendo nada, es un libro para grandes teólogos después de estar 10 años de estudio y no sé dónde y no sé qué? Y le digo, perdóname, pero mi jardinero que es cristiano aprendió a leer en la Biblia y la entiende perfectamente. Hay cosas que no, pero todo lo básico, no, hombre. Porque hay discernimiento. El cristiano tiene el intérprete de Dios en su corazón y le interpreta la Biblia a medida que él va penetrando en ella. Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4, 11. Efesios 4, 11. Dice que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿sí? Vamos aprendiendo más y más de la Biblia, lo vamos poniendo en nuestra vida y esa es una marca del cristiano, como sería una marca de un bebé. Yo creo que tú puedes decir que ese bebé está vivo. Lo ves llorar, tiene hambre, esto, lo otro, pero no solamente eso, regresas un año después y ya está caminando. Y regresas 5 años después y está aprendiendo a leer. Y tú dices, oye, pues realmente esta persona está viva. Y en el cristianismo es igual, ¿verdad? A lo mejor al principio no encuentras el Evangelio de Juan, pero poco a poco, y tu vida va hablando de esa vivencia. Va hablando de un crecimiento a medida que van pasando los años, de un crecimiento voluntario, de que puedes acelerarlo cuanto tú quieras, ¿verdad? Que te da el que tú sí eres cristiano. Regularmente todos nosotros venimos a Cristo, cuando menos es mi caso, como la ruleta, como la rueda de la fortuna, en donde eso me va muy bien y me va muy mal y me va muy bien y hoy ando deprimido y mañana ando y así, ¿verdad? Y venimos a Cristo y empieza a haber un proceso en donde esos picos son más pequeños y más pequeños y empieza a haber más y más estabilidad, en donde la palabra depresión se empieza a olvidar. Dices, pues sí, a veces he estado triste, pero ya no tanto, y mira lo que ha pasado, y yo me enojaba mucho, pero el otro día me dijeron, y yo no me enojé, y no sé qué, y estoy cambiando. Hay una vida más estable de la que yo jamás he tenido. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6, que dice, Deuteronomio 6, 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo en este pasaje de Filipenses 3? Dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, Y les puedo dar el estudio otra vez. La semana entrante tenemos el mismo estudio. Ayer di el estudio sobre benignidad, manifestación del fruto. Y es que lo había dado hace como unas 6 o 8 semanas y no grabó. Le dije, vamos a echárnoslo otra vez, ¿verdad? Y ¿sabes qué me dijeron? Órale, porque ¿sabes qué? La primera vez se me fue de negro. No, órale.
Y después del estudio me dijeron, oye, qué bonito, y mira, y no me acordaba. Y es lo que dice el apóstol Pablo. A mí no me es molesto, que les dé el mismo estudio 100, 200 veces, a ver si algo entra. Y bueno, pues va entrando ahí poquito a poco, y eso es lo que él hace. Y a mí no me es molesto, yo lo hago, y para vosotros es toda una bendición. Y eso me dijeron ayer de ese estudio de benignidad. Y bueno, sí me ha tocado, que he dado un estudio 2 o 3 veces, y la cuarta vez me dicen, oye, ese nunca lo has dado, ¿verdad? ¿Cómo no? Lo tienes todo escrito y guardado ahí. Ah, sí, cierto. Pero bueno, es que esto es tan profundo que además nunca lo puedes dar igual. Pues dalo otra vez. No, pero va a salir diferente, porque es Dios el que nos hace decir las cosas. A veces también yo creo que por los temas leemos y entendemos una cosa y Así es, ciertamente. Esta Biblia, este libro está vivo y salta, ¿verdad? Y dices, ay, ¿y esto? ¿Por qué no lo había visto antes? Yo he pasado por aquí 60 veces. ¿Cómo? Porque nos está diciendo Dios siempre nuevas cosas. Y el apóstol Pablo dice, pues a mí no me es molesto, ¿Quieren que lo repita? Yo lo repito. Porque Dios dice que así debe ser. Bueno, hay una tercera cosa. Bueno, aquí mismo en el discernimiento, que nos continúa Pablo diciendo, guardaos de los perros. Entonces, yo tengo uno aquí y dije, ay, pues voy a tener que deshacerme de él, porque, ¿no? Pero no está hablando de los perros físicos, no está hablando de un animal. El pobre animal que tengo es mucho más noble que nosotros. No es el problema. Los perros eran las personas que están tratando de morderte, que están tratando de hacerte caer. Eran todos esos judíos que decían, no, Cristo, muy bien, pero tienes que seguir la ley. Tienes que seguir todo el Antiguo Testamento, si no, no eres cristiano. Y estaban confundiendo a la gente, principalmente a muchos que no eran judíos y que decían, pues yo ni sé nada del judaísmo, ¿cómo que seguir la ley? Guardaos de los perros, guardaos de todas esas personas que te dicen muchas cosas, pero que realmente ellos no siguen nada de eso y son enemigos realmente de la cruz de Cristo. O dice también aquí, guardaos de los malos obreros, muchos que predican, pero su vida no habla de eso, y están tropezando gente. En lugar de ayudando a la gente, la están tropezando, ¿sí? Pues muy mal. Guárdate también de eso, o guardaos de los mutiladores del cuerpo. Yo no quiero que vayas, por favor, de rodillas de aquí hasta Querétaro y te destruyas tus rodillas tratando de agradar a Dios. Eso es mutilarte el cuerpo. No me hagas eso. Mejor ponte a leer la Biblia. Hay muchas otras cosas que sí puedes hacer en lugar de lastimarte mutilando el cuerpo, o haciendo cosas porque la tradición o porque lo dice la religión esta o aquella, pero ni siquiera está en la Biblia. No, pues sigue lo que dice la Biblia y realmente no tienes por qué mutilar tu cuerpo. Bueno, te da discernimiento de todas estas cosas. La tercera cosa, y me voy un poquito más rápido porque ya no me sé ni qué horas son, es circuncisión. Dios quiere que tú circuncises tu corazón. Es un factor muy importante. Se llama limpieza. Tengo que tener una vida limpia. Yo no puedo ser cristiano y tener una boca que contradice mi cristianismo. Yo no puedo ser cristiano y tener una conducta que contradice mi cristianismo. Y el cristianismo empieza en casa. Pues muy cristiano, pero ya te divorciaste 2 veces y la que ahora tienes no es tu mujer. Oye, pues, y luego me dices que muy cristiano, pues ¿qué pasó? Eso no debe pasar. No porque la carne es débil, tú puedes caer en muchas cosas, pero si tú estás en Cristo, pues entonces tú tienes una circuncisión correcta. Los judíos lo tomaron mal. La circuncisión era una señal de que ellos eran de Dios. Ok, sí, perfecto. No, mi bebé a los 8 días yo lo tengo que circuncidar porque es lo que dice Dios. Sí, pero yo quiero que tú primero circuncises tu corazón. Eso es lo importante. No me digas qué tan judío eres y cuánto sigues las tradiciones y el sábado y todas las fiestas y cuánto. Y eres un tipo granuja que hasta no, eso no es. ¿Sí?
La circuncisión es una verdadera señal de tu cristianismo. Y la circuncisión que estamos hablando es una vida santa, una vida limpia. Primera de Pedro 1:16. Primera de Pedro 1:16. Que dice, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice Dios. Dios no te va a pedir algo que tú no puedes hacer. Y si Él te está pidiendo aquí que seas santo, es porque sí se puede llevar a cabo. No te está diciendo Dios que seas perfecto, que seas santo, que tu vida hable de Cristo, ¿sí? Santiago capítulo 2, versículo 18, Santiago 2:18, Pablo dice precisamente una de las marcas del cristianismo, 2:18, pero alguno me dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mi vida cristiana habla de que soy cristiano. Mi vida cristiana no me hace cristiano. Habla de un cristianismo que Cristo me regaló cuando yo lo recibí como mi Salvador y Señor, ¿sí? Pues es una marca, entonces, tercera, de que realmente sí soy cristiano. Y la cuarta, servicio. Servicio. Entonces nos dice Pablo, aquí en Filipenses, en este capítulo 3, en el versículo 3, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. No soy cristiano porque voy todos los días a la iglesia. Eso es lo que hacía mi madre. Mi madre iba todos los días a la iglesia, pero todos los días se peleaba con mi papá. Y no tomaba mucho, ahí en el desayuno, eran unas broncas. Y yo decía, pues, ¿para qué vas tú a la iglesia? ¿De qué se trata? ¿Sí? No, servimos a Dios en espíritu. Servimos a Dios aquí adentro, porque Dios es espíritu, y en espíritu debemos nosotros de servirlo, ¿no? Lo sirvo con mi vida misma, lo sirvo con los demás, como lo vimos con Epafrodito, con Timoteo, y la manera como ellos estaban comportando, ¿sí? Hebreos 13:16. Hebreos 13:16 nos dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios, ¿sí? Bueno, pues el servicio a los demás es una marca de mi cristianismo, y lo hago por amor a Cristo, lo hago por agradarlo a Él, no porque me den una medalla, porque soy muy bueno y muy lindo, para que yo sea admirado por la gente, ni nada de eso. Sencillamente lo hago para agradar a Dios. Salmos 37:4. Salmos 37:4, que dice, Salmos 37:4, deleítate asimismo en Jehová, dice el versículo Salmos 37:4, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Me deleito en un servicio con Dios, lo hago con mucho gusto, es un privilegio. Claro, me toca a mí hoy lavar los platos, porfa, déjame a mí, ¿no? Oye, yo paso por él, no, está bien, vive Linda Vista, ay, no importa, yo llego de todas maneras, déjame hacerlo a mí, ¿sí? Esta señora Amy Carmichael, que tiene un libro muy bonito de su vida, y el título de su libro me encantó, dame una oportunidad para morir. Eso es lo que le pedí a Dios todos los días. Quiero servir, quiero morir a mí misma en beneficio de los demás. Dame esa oportunidad, que no se la vaya a llevar otro y me quedo yo sin nada. No, yo quiero ser, porque quiero agradarte, Dios. Quiero realmente vivir para ti, y esa es la razón de mi vida. Entonces, el cristiano es una persona que sirve. Es una persona que siempre la ves sirviendo a los demás. Y el número 5, otra marca
de un verdadero cristiano, que aquí Pablo también nos lo dice, en este capítulo 3 de Filipenses, versículo 3, es, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Yo hago esto no para mi propia gloria, no es para mí, no es para que yo reciba tu dinero, no es para que tú me digas qué bonito hablo, no es para que tú me admires o me pongas una veladora en tu cuarto, qué sé yo, no es para nosotros, es para la gloria de Dios. Ahora que mi hijo Carlos está teniendo muchas medallas académicas y todas estas cosas, le dije, ¿para quién lo estás haciendo? ¿Para qué son todas estas medallas? ¿Para que todo el mundo te alabe porque eres el mero mero? No sirve, porque siempre habrá más personas arriba de ti, entonces estás perdiendo el tiempo. Y si lo haces para Dios, y lo haces como un testimonio de lo que un cristiano es capaz de hacer para Dios, qué diferente es eso. Entonces el cristiano siempre está buscando la gloria de Dios. Primera de Corintios 1:31. Primera de Corintios 1:31. Primera de Corintios 1:31, que dice, el que se gloría, a ver, déjame ver, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Sí? Y que tú le des la gloria. Y como lo he visto a veces, principalmente en los deportes, de que llega, hoy ganaste el primer, realmente eres número uno tú. Y dices, sí, soy número uno, pero quiero darle las gracias a Dios, porque yo soy número uno por Él y para Él. Bueno, eso me gustó, ¿no? Y sí lo vemos de vez en cuando, porque muchos dicen, no, bueno, es que yo, pues tú no sabes, tienes que conocer quién soy yo, por eso soy número uno, porque solamente mis chicharrones truenan, ¿no? Etcétera. Entonces ya rompe todo, ¿no? No, esto es para la gloria de Dios. 1 Corintios capítulo 10, 31. 1 Corintios 10, 31, que dice, 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Sí? Él es el que hace, Él es el que me lleva, Él es el que, si tengo triunfo, si me callo, si hago, si no hago, Él hace todo. Él hace inclusive que mis pulmones puedan respirar. Entonces todo es para la gloria de Él. Y debemos siempre darle la gloria a Él, no confiando en la carne. Yo no confío en mí mismo. Si yo confiara en mí mismo, pues pobrecito, es para suicidarse, te lo digo. No es para mí, es para Él. Y el apóstol Pablo lo tenía tan fuerte, porque el apóstol Pablo tenía mucho de qué gloriarse. Y él decía, por favor, los demás apóstoles, mira, Pedro apenas si sabe escribir, el otro no sabe sumar, el otro, no hombre, de todos más es uno. En cambio yo, no hombre, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible de la tribu de Benjamín, no hombre, yo sí que la hago. Primera de Corintios 15:10. Mira lo que dice él acerca de Pablo, ¿sí? Primera de Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, ¿sí? Y él le daba la gloria a Dios. Un gran hombre, pero nunca porque Pablo era Pablo, sino porque Pablo tenía a Cristo en su corazón. Bueno, pues para seguir con Filipenses, si quieres venir la semana entrante, a lo mejor ya no quieres venir, no sé, primero tienes que resolver esto. ¿Eres realmente cristiano? ¿Has recibido a Cristo en tu corazón y Él es el dueño de tu vida? ¿Y estamos viendo frutos, por muy pequeños que sean? ¿O no hay nada? Y entonces tienes que decir, no, pues la verdad tengo que empezar desde cero, porque no hay nada. Bueno, pues órale, no importa, ¿no? Pero sí es muy importante que tengas eso bien definido, para que podamos proseguir con otras cosas maravillosas que Dios tiene para ti.
para ti cristiano, porque no le puedes dar a un no cristiano estas cosas, más que reciba a Cristo, ¿sí? Pues vamos entonces a orar ante esta pues, gran cosa que nos dice el apóstol Pablo. Permanente, ascendente y progresivo. Sí, ciertamente sí. Dios dice que el cristiano va hasta la muerte, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? Señor, te damos gracias, muchas gracias, porque pues tú has hecho todo, Señor. Tú has hecho que te recibamos como el Señor de nuestra vida y que continuemos y que perseveremos y que permanezcamos, porque eres tú el que hace todas estas cosas y nos va llevando de la mano hacia ese camino final de estar contigo en la eternidad. Y mientras tanto, pues permítenos ser tus predicadores y decirles a otros de su necesidad de Cristo, que vengan a Jesús, es lo único importante en la vida, y que puedan también disfrutar la vida eterna y la vida abundante que tú das. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, muy bien, muy bien. Y sí me iba a preguntar algo para... Ay, perdón, ¿y querías tú mencionar algo? No, es que me acordaba que de chiquita, me acuerdo que yo iba a una iglesia cristiana y compartían testimonios que decían que de tal edad habían aceptado a Jesús, pero a otra edad le habían entregado su vida, ¿no? Y, o sea, en esa iglesia te enseñaban que una cosa era ser salvo y otra cosa era vivir para Cristo, o sea, como que puedes tener salvación, pero puedes pecar y un día Dios te toca y te revela, o sea, ¿sí me explico más o menos? Sí, que no es así. El día que tú recibes a Cristo, ese día también empieza a cambiar y Cristo es el Señor de tu vida y desde ese momento. Está súper padre cómo la Biblia te lo aclara y te lo pone, o eres o no eres, o todo o nada. Sí. Tibieza.